con el permiso del pueblo de México y con su venia, Presidenta. Ya, sigue Joaquín. Me da muchísimo gusto ver allá todas las organizaciones. Un momentito, permítame, diputado Cebadúa. Le pediría de favor a las diputadas del PAN dejar de gritar en este salón. Tiene la palabra la diputada. No hay país. Ha solicitado la palabra la diputada Fátima García de Movimiento Ciudadano. ¿Con qué motivo, diputada? Micrófono. Adelante, diputada. Micrófono. Moción de orden, Presidenta. La compañera ya tuvo su tiempo para decir lo que tenía que decir y también le quiero aclarar que pongan atención lo que estamos diciendo en Movimiento Ciudadano, porque nosotros estamos para votar a favor. Que se ilustre bien la compañera. El diputado Licia, ¿con qué objeto? De orden, Presidenta. Adelante, diputado. Señora Presidenta, ha llamado poderosamente la atención de quienes integramos esta Asamblea y particularmente este grupo parlamentario el cambio de criterio repentino que se ha tenido desde la mesa directiva y me explico. Hace un momento, después de muchos años de que la mesa directiva sostiene como criterio general que no hay alusión sobre alusión, pues concedió la palabra después de que un diputado del PAN contestara una alusión personal. Primera pregunta, si esto es un nuevo criterio de la mesa, porque el mismo diputado está quedando en estado de indefensión y está solicitando la palabra. Segundo, Presidenta, mire, no es intención de este grupo parlamentario que esta sesión no nos podamos escuchar. Tenemos derecho a tener posturas distintas, tenemos derecho a explicar esas posturas distintas y a justificar nuestro voto. Todos podemos tener una motivación legítima en el tema y eso no nos hace ni más ni menos mexicanos. Tenemos visiones distintas y todos queremos que a México le vaya bien si nos respetamos y si la mesa directiva establece de manera constante sus criterios, entonces seguramente podemos tener una sesión mucho más ordenada. Solamente respondiendo a usted, diputado Licia, la diputada Nayeli no hizo alusión de alusión. Ella pidió la palabra para ilustrar al Pleno y el criterio de esta mesa no ha variado. El artículo 118 hace la moción de ilustración al Pleno. Es la petición que se hace al presidente, en este caso presidenta, para que se tome en cuenta, se lea o se atienda algún dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto. Celebro su comentario porque coincido con él del tema de que aquí hay pluralidad de visiones. Esa es la visión de los partidos. El diputado Licia, nuevamente, ¿con qué motivo? Celebro la claridad con la que ha resuelto el tema. Entonces he de decirle, Presidenta, que al diputado Agustín se le está ignorando cuando está solicitando la palabra por alusiones personales, toda vez que, como usted dice, se trató de una moción y en esa moción fue aludido y por lo tanto procede las alusiones personales conforme al reglamento y lo que usted acaba de citar. Al diputado Agustín Rodríguez se le concedió el uso de la palabra por alusiones. Si solicita nuevamente la palabra por alusiones, se le puede conceder nuevamente, pero no es de alusión tras alusión, porque no hay diálogos. Si usted, diputado Rodríguez, solicita el uso de la palabra por alusiones, se le concede. El micrófono, por favor. Sí, por alusiones, porque sí hizo alusión al diputado que le antecedió en el uso de la voz, Presidenta. Y precisamente decirle a la diputada y a todo el Pleno que este es un tema
que no debemos de llevarlo a que sea de ideología. Es un tema por el bienestar y la seguridad agroalimentaria de nuestro país. Es por eso que tenemos que entender de lo que estamos hablando para poder discutir en el mismo sentido. Es decir, no podemos estar hablando de dos cosas totalmente distintas cuando lo que queremos es cuidar el tema del patrimonio biocultural de nuestro país, pero también impulsando la competitividad y la productividad, porque es la única manera que vamos a cuidar el cultivo de nuestras tradiciones en México y cuidar nuestros maíces nativos, pero a la vez impulsar que podamos producir en el campo mexicano con una política agropecuaria suficiente que no ha habido en los últimos 6 años y medio para que podamos ser autosuficientes en el tema de la producción del maíz y dejemos de importar más de 20 millones de toneladas de maíz, que equivale, por si no lo saben, alrededor de 100,000 millones de pesos, que equivale al total de la exportación bovina del país. Concluya, entonces, diputado. Si no vamos a atender ese tema, pues entonces ya dejemos de trabajar el sector agropecuario. En el uso del de la país. palabra, concluido su tiempo. En el uso de la palabra, el diputado Mario Carrillo. ¿Con qué motivo, diputado? Micrófono en la curul del diputado Carrillo. De orden, diputada presidenta. No observo desorden, diputado. El desorden que se acaba de hacer alusiones sobre alusiones sobre alusiones, que está totalmente fuera del un reglamento. minuto y terminamos, porque estamos ahorita en el La posicionamiento. idea es que se le dé celeridad a la sesión, de que mi compañero Exactamente. Joaquín Cebadúa pueda ya tomar la palabra. He solicitado previamente que se me inscriba a la lista de oradores por hechos al final de este debate, pero sí es muy importante aclararle al grupo parlamentario de El PAN que en ningún momento hubo alusiones sobre alusiones. La compañera Xóchitl lo que hizo fue solicitar una moción de ilustración al Pleno. Si bien es determinación de la mesa directiva que sea un secretario a que le dé lectura a lo que se le tenga que hacer para ilustrar al Pleno, en esta ocasión fue de viva voz la diputada Zagal quien hizo esa ilustración. Por favor, solicito al grupo parlamentario de El PAN evitar transgredir el reglamento y recordar: Concluya, diputado. no hay debates, no hay diálogos entre pares y tampoco hay alusiones sobre alusiones y mucho menos sobre alusiones. Es cuanto. Tiene la palabra el diputado Joaquín Cebadúa Alba. Con su permiso, Adelante. presidente, con el permiso del pueblo de México. Como dijo la diputada Xóchitl Zagal, Morena vamos a votar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo por esta iniciativa, porque Morena está concebido como un instrumento del pueblo de México, de las comunidades indígenas y campesinas que han mantenido estos maíces a lo largo de miles de años, mejorándolos y dándonos la variabilidad genética que son el seguro de la humanidad, así como lo dijo ella. Así como está en nuestra identidad desde las culturas mayas con el Popol Vuh, las olmecas, las culturas, las aztecas, donde el maíz era considerado como el sustento, el centro del universo, la parte que nos daba vida completamente, como sigue estando hasta en nuestras culturas vivas de hoy. Como me platicaba hoy el hermano Chol, Emilio Ramón Ramírez, que me decía, el chol es el maíz, el cholel es la milpa colectiva, de ahí viene el nombre de ese pueblo indígena maya viviente todavía. Vamos a votar a favor porque somos la voz de la campaña Sin Maíz No Hay País, de Semillas de Vida, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de los compañeros de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la UAM Xochimilco, de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, de la Bioorgánica, de la demanda colectiva, de la protección de cultivos, ciencia y tecnología, de todos los colectivos que se han manifestado por que avance esta reforma constitucional. Somos la voz, somos el conducto en Morena. Y también porque nos asiste la razón y la ciencia. Cuando nosotros empezamos a hablar de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas vivos, cuando hablamos de su cultura y de cómo han permitido todo esto, se dice, son románticos. Yo creo que romántico, por no decir ingenuo o por no decir cínico, es el que cree que Monsanto va a resolver nuestro tema de soberanía alimentaria.
cuando evidentemente lo único que interesa es la venta de un paquete tecnológico. Y yo creo que ingenuo o que no tiene conocimiento es aquel que dice que no se afecta a la salud cuando se sabe que ese paquete tecnológico trae el glifosato incluido de esas variedades transgénicas de maíces. Y hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que espero que no la consideren romántica o ingenua la Organización Mundial de la Salud, donde dice que es potencialmente cancerígeno esos maíces. Yo creo que ingenuo es el que piensa, romántico, el que piensa que se puede dividir el país, México, país de origen y diversificación del maíz. Como ya se dijo, en todo el territorio nacional se siembra maíces nativos y criollos. En Sinaloa, en la Sierra de San Ignacio y la Concordia, encontramos hace más de 15 años, encontramos los que entramos porque la gente los encontró hace miles de años, 14 variedades de maíces criollos y nativos, conviviendo con las plantaciones de híbridos convencionales. Yo creo que es ingenuo el que dice que es ambigua esta reforma constitucional, esta propuesta de reforma constitucional, y no ve que está establecido con toda claridad que lo hacemos por la identidad, por la salud, como ya dijimos, por la bioseguridad, porque desde 2001, hace 24 años ya, se encontraron maíces transgénicos contaminando en uno de los centros de origen, Oaxaca, los cultivos tradicionales de temporal. 24 años esta discusión estaba empezando y ya había contaminación. Evidentemente, si se permitiera el cultivo de maíz transgénico acá, habría una contaminación, no solo la que la ciencia nos dice que se puede producir porque el polen viaja a través del viento, también la que las empresas transnacionales provocan artificialmente para luego ir y demandar a las comunidades campesinas para que paguen la patente de estas semillas de las que se adueñan, de este saber tradicional del que se adueñan. Ese es conocimiento científico, eso lo sabemos, así como sabemos que en un contexto de cambio climático al que ha llevado la voracidad de las grandes potencias, de las empresas que producen de esta manera, necesitamos tener este reservorio, esa es nuestra responsabilidad del mundo. Conservar estas variedades de maíces nativos y criollos sin posibilidad alguna de contaminación, porque si dejamos que se hagan estos maíces transgénicos o con las otras formas de recombinación genética que van más allá de lo que se puede hacer en la naturaleza, que eso es lo que dice esta iniciativa, que eso es lo que está prohibido, si dejamos que se haga eso, vamos a tener grandes extensiones cultivadas con una sola especie de maíz. Y en el contexto de cambio climático, de variabilidad climática que estamos viviendo, va a caer de repente una plaga. ¿Y de dónde creen que van a salir los genes que permitan combatir esta plaga? Pues de las comunidades indígenas y campesinas tradicionales que siguen conservando esta variedad genética. Esa es la responsabilidad que tenemos ante el mundo como centro de origen y diversificación, y por eso es pertinente, necesaria, urgente esta reforma constitucional. No hay ninguna confusión, es clara. Ideológico, eurocentrista, dogmático, es el que no ve esto, el que no ve todos estos datos científicos, el que no ve que ahí está la salvación del mundo y la soberanía alimentaria. Racista, clasista, es el que dice, es romántico y nos interesa la productividad. El 25% del maíz que se consume en este país lo producen las pequeñas comunidades indígenas y campesinas, el 25% del maíz. Ahí hay una parte importantísima de nuestra soberanía alimentaria. A pesar de las políticas neoliberales, seguimos siendo autosuficientes en maíz blanco, que es el de consumo humano. Y lo vamos a seguir siendo porque la iniciativa de ley dice que tiene que haber, obliga al Estado mexicano a invertir en infraestructura, en innovación. Queremos que el Colegio de Posgraduados, que la Universidad de Chapingo, que el INIFAP, que la Universidad Narro sigan haciendo experimentación y sigan produciendo híbridos convencionales como los que se siembran en Sinaloa, que son parte importante de nuestra soberanía alimentaria, pero que no vayan más allá de las barreras de la naturaleza, que lo que aprendieron de las comunidades campesinas de la cruza de maíces lo puedan hacer ahí en sus parcelas experimentales y que tengamos de esa manera soberanía alimentaria. Sí queremos los híbridos, no es cierto que se esté dejando de lado la producción con híbridos, como llegaron algunos productores de híbridos espantados a las sesiones de la comisión. Se está protegiendo también eso, se está haciendo. Esta reforma constitucional tiene un sentido de responsabilidad para con México, para las comunidades indígenas y campesinas y para con el futuro de la humanidad. El maíz que salió acá, que se creó acá, se consume ahorita en todo el mundo y tiene una gran cantidad de usos industriales. Y nosotros somos los guardianes de eso. Y eso es una posición científica,
humanista, que reconoce la diversidad cultural de nuestro país y que sabe, como lo sabemos todos desde hace mucho rato, que sin maíz no hay país, sin maíz no hay soberanía alimentaria, sin maíz, sin las variedades nativas y criollas del maíz, no hay salud, sin el sistema Milpa no tenemos una alimentación balanceada. Y así, como se ha dicho desde siempre, lo decimos el día de hoy, lo vamos a seguir diciendo. En México, en este México que estamos viviendo hoy, Morena está del lado del pueblo, está del lado de los pueblos indígenas y campesinos, y tenemos la plena conciencia en este momento histórico, en esta coyuntura complicada, en nuestra relación con nuestro vecino del norte, a diferencia de los otros que quieren abrir las puertas a las variedades combinadas artificialmente en laboratorio de maíces. Sabemos nosotros que somos granos de maíz de una misma mazorca, que somos la raíz de una sola milpa. Sin maíz no hay país.